Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de nuestra serie de medicamentos para COVID-19. Ya casi terminamos. Esta vez les tenemos buenas noticias, al menos hasta que salgan todos los resultados de los estudios que se están haciendo en este momento. Hoy hablaremos de Remdesivir, un medicamento que fue aprobado hace muy poquito en Estados Unidos, y Lopinavir Ritonavir, un medicamento que normalmente se utiliza para el VIH. Como nuestro principal objetivo es que usted entienda qué pasa en su cuerpo y con el medicamento, esta vez les traemos unas animaciones muy chéveres. Así que si le gusta, por favor, suscríbase y compártalo, porque todavía no tenemos 3.500 millones de pesos para posicionarnos en las redes sociales. Gracias, aquí vamos. Para poder entender cómo funcionan los medicamentos de los cuales hablaremos hoy, necesitamos saber cómo es que el virus SARS-CoV-2 infecta las células humanas. Una vez el virus ingresa por nuestra boca, nariz u ojos, él comienza a escanear todas las células de nuestro cuerpo hasta que encuentra aquellas en las cuales se puede replicar, que son precisamente las células de nuestro sistema respiratorio. El virus reconoce su víctima porque ésta posee un receptor o puerta de entrada conocida como ECA2, enzima convertidora de angiotensina, a la cual se ancla para permitir su ingreso. Se podría decir que el virus prácticamente abre la puerta o se fusiona con la membrana de la célula para ingresar a ella. Una vez se mete en ella, el virus queda encapsulado en una burbuja o vesícula que está hecha de la membrana de la célula que atacó. Pero esta se deshace y el virus se desensambla para liberar su parte más importante, el material genético. Se trata de su ARN, que es básicamente una lista de instrucciones para hacer más virus. Es ahí donde los ribosomas de la célula invadida son usados por los virus. El ribosoma lee la lista y hace todas las proteínas necesarias para crear el arma más importante del virus, el complejo de replicación y transcripción. Esta máquina fabrica todas y cada una de las proteínas que conforman los virus nuevos y replica la misma lista de instrucciones que ha leído. Así es como poco a poco los nuevos virus empiezan a ensamblarse y quedan listos para salir a invadir más células. Una sola célula puede liberar hasta 100.000 partículas virales hijas y esos virus volverán a repetir el ciclo en otras células. Ahora, ¿cómo podemos parar esto? Es ahí donde llega Remdesivir. Sí, el mismo medicamento que ha causado muchísima conmoción porque salió en todos los medios como medicamento aprobado por Estados Unidos. Pero vamos a calmarnos y a revisar qué de toda esta información es cierta y hasta qué punto. Remdesivir es un profármaco, es decir, es una molécula que es activada por nuestro cuerpo a su forma activa, la GS5734. Esta molécula se parece muchísimo a las partes que conforman la lista de instrucciones del virus y por esa razón va y bloquea la máquina viral más importante. Así, no pueden fabricarse las partes de los nuevos virus y la infección se detiene. Bueno, al menos en teoría. Este fármaco fue originalmente diseñado para tratar hepatitis C, pero no funcionó. Luego se probó para ébola y los resultados fueron meh. En cuanto a los coronavirus, se ha probado tanto in vitro como in vivo para MERS y SARS y los resultados han sido satisfactorios. En cuanto a SARS-CoV-2, también parece funcionar. Por eso se ha empezado a probar en seres humanos. Se ha probado aquí y allí y pareciera que funciona. Hace unos días la compañía que produce este medicamento sacó los primeros resultados preliminares de un estudio de fase 3 y encontraron que 5 días de tratamiento generaban los mismos beneficios que 10 días, pero nada más. Entonces, ¿de dónde salió toda la emoción sobre el Remdesivir? Pues resulta que ahora se probó como se debe. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos lanzó su estudio ACTT. Este es un estudio de muchísimos hospitales con muchísimos pacientes que van a ser divididos en grupo tratamiento o grupo control. Después de analizar los primeros datos, se encontró que los pacientes se recuperaban 31% más rápido si reciben Remdesivir. Adicionalmente a eso, se encontró que la mortalidad se disminuyó desde un 11,6 hasta un 8%. Al no haber otra opción terapéutica, la FDA ya emitió una autorización de uso de emergencia. Los pacientes ahora podrán recibir Remdesivir como una alternativa para tratar de aliviar sus síntomas a pesar de que no pertenezcan a un estudio clínico. Las buenas noticias continuaron cuando el CEO de la compañía que produce Remdesivir anunció que iban a donar 1.5 millones de viales de Remdesivir, lo cual equivale a 100.000 a 200.000 tratamientos completos. También se están produciendo más viales para ser exportados conforme Remdesivir reciba aprobación en otros países. Entonces, en conclusión, estas son excelentes noticias. Sin embargo, debemos seguir siendo muy cautelosos porque aún nos faltan resultados de otros estudios que nos ayudarán a confirmar si el Remdesivir es efectivamente útil para el tratamiento de COVID-19. Si es así, lo logramos. Luego está la dupla Lopinavir-Ritonavir.
que usualmente se usan para VIH. Se cree que esta combinación de medicamentos puede servir para eliminar el virus SARS-CoV-2 porque son inhibidores de proteasas. Bueno, volvamos al esquema. ¿Recuerdan que se generan cadenas enormes de muchos ARNs pegados? Es decir, de muchas listas de instrucciones del virus. Bueno, alguien tiene que cortarlos en ARNs individuales. Y esas son las enzimas que llamamos proteasas. La proteasa se confunde con lopinavir, lo toma y luego no puede deshacerse de él, de modo que ya no puede hacer su trabajo. Ahora, ¿qué tiene que ver ritonavir? Lopinavir es normalmente degradado por nuestro hígado, pero ritonavir evita que eso pase. Hay algo de evidencia de que esta combinación de fármacos sirve para tratar las infecciones causadas por SARS-CoV, el antecesor de SARS-CoV-2. En cuanto a los estudios in vitro para SARS-CoV-2, se ha visto que esta combinación evita que el virus se replique dentro de la célula. Pero en cuanto a los resultados en humanos, no se ha demostrado ni que mejore ni que empeore el cuadro clínico del paciente. No nos queda de otra sino esperar los resultados de todos los estudios que se están haciendo en este momento para poder concluir algo. Y eso fue todo por este video. Si usted conoce un medicamento o tratamiento para COVID-19 y quiere que hablemos de él, déjenos un comentario. Independientemente de COVID-19, también vamos a hablar de otros medicamentos, así que si usted tiene alguna sugerencia, también déjenos un comentario. No se le olvide suscribirse, darnos like y compartirlo. Y para el próximo video, y como queremos ser bien controversiales, vamos a hablar del dióxido de cloro. Así que no se lo pierda, suscríbase, ponga la campanita y nos vemos en la próxima.